Pues buenas tardes a todas y bienvenidas a todas y a todos una vez más aquí, una nueva temporada de ECO, ya sabéis, el programa donde pretendemos, donde estamos empecinados en hablar de esos problemas económicos que afectan o a los que la sociedad española se está enfrentando, pero ya sabéis que queremos alejarnos de ese lenguaje técnico, de ese lenguaje muchas veces complejo y que solo entienden los arcanos, los expertos en economía. No, nosotros queremos analizar los problemas económicos a los que nos enfrentamos, pero de una manera muy apegada a la realidad social. Y como no podía ser de otra forma, en esta nueva temporada os traemos nuevas secciones, nuevos colaboradores, nuevas formas de intentar explicar unos conceptos que a veces son complejos, pero que se pueden explicar de manera sencilla para que todos entendamos cuáles son las implicaciones de las políticas económicas que se están llevando a cabo o de los efectos que tienen sobre, por ejemplo, la desigualdad y otras variables. Bien, en este primer programa de la temporada no podíamos dejar de hablar de una de las informaciones económicas que más se están utilizando en los últimos tiempos, y es la cacareada recuperación económica. Es cierto que estamos saliendo, bien, el INE acaba de anunciar una estimación de crecimiento interanual para el segundo trimestre del 2015 del 3,1%. Es verdaderamente un dato sorprendente, un dato espectacular, teniendo en cuenta de la época de recesión en la que salimos. Desde el Gobierno, además, está utilizando este dato de crecimiento económico para sustentar una supuesta salida de la crisis, una supuesta recuperación y también probablemente para determinar el calendario electoral. ¿Pero qué se esconde detrás de ese concepto, de esa recuperación económica? Es un concepto que está indisociablemente unido al concepto de crisis, es decir, cuando se acaba una crisis supuestamente viene en periodo de recuperación, es decir, que estamos hablando de niveles en función de dónde se encuentre esa economía, más arriba o más abajo, podremos estar hablando de uno u otro crecimiento. Y además no es fácil delimitar esa salida, no es fácil delimitar esa recuperación económica, es simplemente recuperar un dato económico. Recordemos, este 3,1 no se puede extrapolar, no se puede comparar, no son valores absolutos, no sabemos si es mucho o si es poco, y lo vamos a intentar desgranar en la tertulia. Y ¿qué efecto tiene? ¿O cómo se está traduciendo? ¿O cómo se está transformando este crecimiento económico en términos de distribución de la renta? ¿Cómo estamos saliendo de la crisis, si es que estamos saliendo de la crisis? Bien, en este programa buscamos profundizar en este tema, y para debatir si este crecimiento económico implica una recuperación, ya sabéis, dos conceptos diferentes, lo primero que hemos hecho es realizar un vídeo donde queríamos explicar la historia de la crisis y sobre todo en cómo esta recuperación se ha ido diciendo en diferentes momentos del tiempo que está viniendo. Es decir, vamos a ver los diferentes momentos en los que se le esperaba la recuperación pero que todavía no había llegado. Brotes verdes. Dícese de esos indicios de mejora de la economía que aparentemente uno solo puede ver si es ministro del Gobierno de España. Que debemos señalar los brotes verdes. No decirle a la gente que hay brotes verdes. Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento. No son brotes verdes esos, sino el vivir en la exuberancia de la selva amazónica. Nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. Los brotes verdes solo los contempla el gobierno. Más que brotes verdes, algunos parece que hablan de unos pinos enormes, plantados ya. La crisis ya es historia del pasado. ¿Ha sido Rajoy el que ha hecho bajar el precio del petróleo? Estamos saliendo de la crisis. El déficit público es del 9%, la deuda pública va a ser del 100%. La recuperación de la economía española puede ser bastante más rápida y bastante más intensa. Con un 20% de la población de España buscando trabajo, no se puede presumir de brotes verdes. La tasa de desempleo es del 25%. La economía española va a tener tasas positivas de crecimiento económico. Buenos datos desde el punto de vista de empleo, las finanzas públicas son sostenibles, la economía española sobre todo que es competitiva y que tiene capacidad para crecer. Las mayores estrecheces han quedado atrás. El año 2014 será un año de crecimiento
crecimiento positivo. El mercado laboral español ha dejado de destruir empleo. Nuestro sistema bancario es mucho más solvente, que la economía española es competitiva. Ningún otro país de la Unión en el cual esté creciendo a nuestro ritmo. Lo peor en el ámbito del endeudamiento, lo peor en el ámbito bancario, lo peor en el ámbito inmobiliario ha quedado atrás. Estamos entrando en un huracán como Sandy, ¿no?, totalmente desvalidos, y lo que está diciendo el gobierno es que vayamos a las playas a ponernos en bikini porque ya va a empezar a salir el sol. Continuará fortaleciéndose en el primer trimestre de este año. La crisis ya es historia del pasado. Bueno, pues recogemos esa frase del presidente del Gobierno, la crisis es historia del pasado, y la recogemos para lanzársela a los invitados, porque desde luego, si queremos hablar de la naturaleza del crecimiento, de esa variable, de cómo se calcula, de los problemas que tiene, de si efectivamente estamos en una recuperación o no, tenemos una mesa que es inigualable, inmejorable para poder analizar esta cuestión. En primer lugar, paso a presentaros a nuestros invitados. Tenemos a Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadística de Funcas. Muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Muy bien, ¿qué te parece lo que nos comentaba Mariano Rajoy? ¿La crisis es historia del pasado? ¿No es historia? ¿Qué elementos nos puedes dar así en una primera valoración? No, vamos a ver, los conceptos aquí son muy importantes, ¿no? No es lo mismo hablar de recesión, de crisis, etc. La crisis desde luego que no está superada ni mucho menos, ¿no? Quizás se puede decir que esté superada porque ha comenzado la recuperación, al menos recuperación en el sentido técnico que los economistas utilizamos, ¿no? Otra vez los conceptos son importantes. Recuperación es aquel momento que se produce después de que el PIB, el empleo, otras variables económicas tocan fondo, ¿no? Después de haber estado cayendo durante un periodo más o menos prolongado y empiezan a crecer otra vez, empiezan a recuperarse. Desde este punto de vista, según este concepto que es el que utilizamos en la jerga técnica, ¿no?, los economistas, claro que está la economía en recuperación porque ya el PIB dejó de caer hacia mediados del 2013, el empleo lo hizo un par de trimestres posteriormente y desde entonces pues el PIB y el empleo están creciendo continuamente, ¿no? Pero la crisis, cuidado, es otro concepto mucho más amplio, que vamos a haber superado la crisis. Ni siquiera hemos superado la recesión en el sentido de que en estos 2 años que lleva la economía creciendo, pues se ha recuperado solo la mitad de lo que se perdió del PIB, hablando en términos de PIB, de renta nacional, se ha recuperado solo la mitad de lo que se perdió. Nos queda, por tanto, para recuperar otra mitad, ¿no? Y si hablamos en términos de empleo, que es un concepto mucho más cercano a la gente y mucho más que dice mucho más, ¿no?, de la economía quizás que el propio PIB, pues hemos recuperado apenas un 20% del empleo que se destruyó. Nos falta todavía un 80%. Luego, entonces, fíjate si falta para anular los efectos en términos de empleo o de renta nacional de la recesión, y desde luego que hayamos abandonado la crisis, ni mucho menos. Todavía la economía española está sumida, y la sociedad en general está sumida en una crisis política, pero bueno, digo económica, pero no solo económica, social, política, etcétera. Social, etcétera. Por tanto, de dejar atrás la crisis, nada de nada, ¿no? Estupendo. Pues muchísimas gracias, Ángel, por esta primera introducción. Nuestra segunda invitada es Nuria Alonso, es profesora de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, es miembro de Econonuestra, además miembro del Consejo Editorial de ECO, o del grupo que estamos realizando. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida, Nuria. Buenas tardes. Hemos salido de la crisis, estamos saliendo, nos hablaba Ángel de la necesidad de diferenciar entre esos diferentes conceptos técnicos, crisis, recuperación, en fin, ¿qué piensas? Bueno, realmente cuando hablamos, para ser muy muy breve, porque luego lo desarrollaremos, cuando hablamos de recuperación, inicialmente nos estamos refiriendo a la vuelta a recuperar algo que ya había existido. Yo no creo que podamos recuperar nada de lo que había existido, no solamente por una cuestión de nivel, que todavía no lo hemos recuperado, sino porque el cambio estructural de la economía española ha sido tan fuerte que no creo que el concepto de recuperación exista. Hay un statu quo completamente distinto. Y cuando hablamos de recuperación de la economía, podemos preguntarnos la economía de quién se ha recuperado en todo caso, qué economías han crecido, la economía del capital financiero, la economía de las personas desempleadas que no tienen ninguna ayuda ahora mismo. Entonces, no creo que sea aplicable ni el término recuperación ni el término recuperación de la economía, pero bueno,
imagino que luego tendremos Vamos más a ir tiempo. desarrollándolo. Además tenemos diferentes bloques y diferentes recursos. Me gustaría así introducir a nuestro tercer invitado, Alejandro Inurrieta, también economista. No sé qué pensarás tú de lo que nos estaban diciendo. Es verdad, la recuperación del empleo, de la producción, los niveles. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo voy a ser un poquito más negativo que incluso que mis dos compañeros de mesa, en el sentido de que yo estoy, digamos, mi apuesta es que estamos en la antesala de una segunda gran recesión a nivel global. No olvidemos que la economía española no se puede ver de forma aislada, estamos en un contexto globalizado y hay una serie de variables a nivel internacional que a mí me dan realmente miedo y que pueden efectivamente desencadenar lo que decía antes de la segunda gran recesión. Uno es el volumen de comercio internacional, que es una antesala, es una variable que suele anticipar bien las grandes recesiones a nivel global y estamos en tasas negativas, en tasas interanuales. La segunda variable que no permite decir que hemos salido ni estamos en recuperación, ni siquiera técnicamente de la recesión, que es el volumen de deuda que tiene la economía española y la economía mundial. Por poner un ejemplo, España tiene ahora, en la actualidad 4 billones de deuda con B, equivalente al 400,4% del PIB. Con esos niveles, esos porcentajes de deuda, es muy difícil hablar de una economía que está saliendo. Estamos en plena fase, lo que algunos llaman la recesión de balances, estamos desapalancándonos prácticamente todo el mundo a la vez. Y hay otra variable que para mí es fundamental, que es la tasa de inversión global. La tasa de inversión global no se está recuperando, está incluso cayendo a nivel internacional y, por lo tanto, eso no anticipa una mejora en los beneficios y una mejora, por supuesto, en las condiciones salariales. Por tanto, digamos que estamos en la antesala, hemos hecho algunas oscilaciones en el crecimiento en los últimos trimestres, pero globalmente, y los mercados financieros ahora, con China a la cabeza, seguramente van a sufrir en los próximos meses una caída que, si se produce lo que algunos pensamos, va a desencadenar, como decía al principio, una segunda gran recesión. Bueno, yo creo que nos han dado los tres invitados, muchísimas gracias, Alejandro, esta perspectiva genérica. Nos han hablado de la necesidad de definir los términos que estamos utilizando, de la dificultad de decir que estamos recuperándonos cuando todavía arrastramos ciertos lastres de, por ejemplo, desempleo, la tasa de desempleo o los niveles de producción y las variables internacionales que no permiten decir que estamos saliendo de la crisis. Nosotros hemos preparado también un vídeo donde queríamos introducir una nueva sección. Le hemos llamado Descifrando la jerga económica, porque muchas veces detrás de esos conceptos técnicos de los que nos estaba hablando Ángel, por ejemplo, se esconden ciertas cuestiones que no permiten ver lo que hay detrás. Así que nosotros queríamos en esta primera temporada descifrar una de las variables que más se utilizan a la hora de hablar de economía, el PIB. Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros compañeros en esa Descifrando la jerga económica. El Producto Interior Bruto mide la producción de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo. Esta variable se mide en euros. Pero el Producto Interior Bruto tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no recoge el deterioro ambiental o el trabajo en el hogar. Es una variable compleja, pero con errores. La tasa de crecimiento económico supone una mayor o menor producción en un periodo respecto al periodo de tiempo anterior y se mide en porcentajes, positivos o negativos. Pero ese indicador es únicamente un dato, no apunta a los detalles de quién crece, cómo o a quién beneficia ese crecimiento. Y como todos sabemos, el diablo está en los detalles. Igualmente, después de una catástrofe o un deterioro económico muy grande, como es el actual caso en España, el crecimiento es más fácil. En definitiva, la realidad es compleja y los datos se pueden usar de manera interesada. Bueno, a vueltas con el crecimiento. Nos decían que es una cuestión de nivel. Yo quería preguntarle a Ángel, ¿qué te parece, en primer lugar, en términos de medición técnica? Nos hablaba el vídeo, hay algunos conceptos como, por ejemplo, el deterioro medioambiental que no recoge el PIB, o el hecho de que después de una situación de recesión es más probable, como decías al principio, cuando se tocan el suelo, ¿no? el nivel de suelo es más fácil que la economía empiece a recuperarse. ¿Qué valoración tienes al respecto de esto, Ángel? No sé.
Bueno, vamos a ver, hay que decir que normalmente, porque los economistas analizamos patrones históricos, ¿no?, la historia en nuestro laboratorio, y ahí observamos ciertas pautas de comportamiento de la economía, pero quiere decir que esto no se reproduce de forma matemática, igual que en un laboratorio físico un fenómeno se reproduce siempre de una forma igual, etcétera. O sea que son patrones que más o menos se reproducen, pero de forma aproximada, ¿no?, dentro de unos márgenes más o menos. Bien, entonces lo que sí observamos es que generalmente después de una crisis tan profunda es normal que la economía rebote, ¿no? Porque primero, en una recesión lo que sucede es, volvemos otra vez a los conceptos técnicos, que se deja una gran capacidad productiva del país, se deja sin utilizar. Capacidad productiva tanto en capital productivo, maquinaria, material, transporte, etcétera, de las empresas, como en capital humano, en mano de obra, ¿no? Eso lo llamamos la capacidad productiva, ¿no? Esta crisis dejó una enorme capacidad productiva sin utilizar. En cuanto a las condiciones de financiación, en cuanto a los agentes económicos, otra de la jerga, ¿no?, agentes económicos, las familias, las empresas, ¿no?, dejan de ajustar sus posiciones, es decir, dejan de ajustar su gasto porque a lo mejor antes consumían más, invertían más de lo que les permitían sus recursos, ¿no? Ajustan, ¿no? Eso es más o menos lo que sucede en la recesión. Pues cuando la economía ya está, digamos, en una posición un poco más equilibrada en cuanto a situación económico-financiera de las familias, dado que existe esa gran utilidad productiva sin utilizar, y además si hay, como ha sucedido el caso, algo más de financiación, empieza a haber algo más de financiación a la economía, no olvidemos que la gran recesión que tuvimos en España, una de las causas más importantes fue porque se colapsó el crédito, no había financiación, ¿no? En cuanto ha empezado a haber algo de financiación, las familias y las empresas han recompuesto sus posiciones, pues es lógico que ahí la economía empiece a crecer de nuevo, ¿no? Y además que crezca incluso si no suceden cosas como las que apuntaba Alejandro ahora, de que hay una crisis financiera otra vez internacional, o una no financiera, pero del comercio internacional o de los flujos etcétera. Si no se produce ninguna causa de estas externas, pues y las condiciones son más o menos normales, es lógico que se recupere y a un ritmo más o menos rápido y durante un tiempo prolongado. ¿Hasta cuándo al menos? Pues hasta que se absorba esa gran bolsa de capacidad productiva que quedó sin utilizar. Es un poco lo que está, perdón quizás por estos planteos un poco técnicos, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo ahora, ¿no? Luego no debería extrañarnos nada de que la economía española esté creciendo a tasas como la que tú comentabas antes, del 3%, que antes, hace un año o dos, nos parecía casi inalcanzable. Pues no es inalcanzable, ¿no? Y como digo, no sería nada extraño que, vuelvo a decir, sí, no se produce, obviamente, algún fenómeno del que apuntaba Alejandro, ¿no?, que nos vuelva otra vez a asumir en el agujero, pues que nuestra economía, la economía española, continúe creciendo a estas tasas del 2,5%, 3% durante unos años, ¿no? Claro. Sí, Nuria, adelante. Si me permites, yo iría un poco más allá, y es... Vamos a ver, y voy a intentar no incluir demasiado elemento técnico, pero la propia estimación del PIB, el propio dato del PIB, el PIB no es una variable que se mida con un recuento. Es una estimación de la producción de todas las empresas que hay en el país, que se hace a partir de determinadas muestras de empresa y de otros muchos indicadores que les sirve al INE para ir contrastando que los datos iniciales son datos que le parecen correctos. Y de hecho, en muchos casos hay cifras que les llaman poderosamente la atención y que les rompen el esquema y que en muchos casos lo quitan. Toda esa cocina que hay por detrás nosotros no la conocemos. Lo que sí que podemos atisbar ahora mismo es que con tantos decenas de miles de empresas que han desaparecido, no estamos en un momento de pequeña caída de la producción, sino que estamos en un momento en el que desde 2008 hasta ahora hemos tenido trimestre tras trimestre tasas de crecimiento negativas, o sea, hemos tenido destrucción del PIB constante. Y esa destrucción del PIB venía precedida, la causa era la destrucción de la producción, esa destrucción de las empresas. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo esa estimación tiene un margen de error muy importante.
O sea, que el hecho de quedarnos solamente con una cifra de tasa de crecimiento del PIB, yo creo que nos dice muy poco y que está sujeto a un margen de error muy importante. Es más, incluso yo creo que sería más razonable mirar a algunas otras variables en cantidades físicas, como consumo de energía eléctrica o consumo de cemento, otras variables que tienen menor grado de estimación y menor grado de cocina, de lo que, con esto no quiero decir que el INE se invente los datos, pero que la propia construcción de la variable tiene elementos que son susceptibles de cometer errores. De hecho, hay un elemento que a mí me ha parecido decisivo para mirar la incertidumbre que el propio INE debe estar teniendo por detrás, que es la serie de variación de existencias. La serie de variación de existencias es una serie de ajuste dentro del PIB que se utiliza para completar la formación bruta de capital. Si vemos la serie histórica está permanentemente constante, hasta que llega el cataclismo de 2009. En el cataclismo de 2009 cae y a partir de ese momento empieza a tener una variabilidad muy, muy grande. ¿Eso qué significa o qué creo yo que supone? Supone la gran incertidumbre y el gran error que tiene en la propia estimación del PIB y que ellos mismos en el INE lo tratan de ajustar de la mejor manera posible. Con lo cual yo creo que ahora mismo no creo que sea la mejor variable para mirar si de nuevo la producción está creciendo o no. Ahí yo introduciría además otro elemento. La primera, Ángel lo ha dicho, podemos estar creciendo a estas tasas si no pasa nada. Es decir, yo creo que en economía, España, los equilibrios estáticos no existen y, por tanto, no podemos pensar que España vive... España y este repunte en el crecimiento, básicamente ha venido por factores exógenos a la economía española. Especialmente la caída del precio, la caída del precio del petróleo, la financiación barata y los tipos a largo tan baratos y luego efectivamente unas campañas de turismo en los últimos años anormalmente espectaculares por todos los problemas geopolíticos que estamos viendo a nuestro alrededor. Si no, seguramente nuestro crecimiento, si quitáramos esos tres elementos en una descomposición del crecimiento en España, seguramente estaríamos creciendo un punto y medio por debajo de lo que están dando efectivamente las tasas actuales del INE. Por lo tanto, España vive, como siempre, porque España no tiene capacidad autóctona de crecimiento potencial a esos niveles del 3%. España tiene una capacidad de crecimiento muy baja, primero porque tiene un patrón de crecimiento basado en factores que todos conocemos, bajo valor añadido, intensivo en mano de obra, poca investigación y además tenemos un problema demográfico que es una bomba de relojería a medio y largo plazo, que va a suponer, si no cambia la situación, un problema muy serio, por ejemplo, con la seguridad social, con el tema de pensiones a futuro. Por lo tanto, España se está manteniendo y efectivamente dice, es que somos los primeros de la clase ahora mismo en la Unión Europea. Claro, es que somos los que más caímos en su día, o de los que más caímos, y como decía Ángel, no hemos recuperado ni la mitad. Y por tanto, los demás países están creciendo menos porque ya han salido. En la mayor parte de los países ya han recuperado prácticamente todo lo que perdieron en la crisis anterior. España todavía está en esa fase. Por supuesto, entraremos en qué tipo de empleo se está creando, en qué tipo de salarios estamos generando y, sobre todo, cuál es el crecimiento, repito, potencial de la economía española. Pero si uno mira las cifras de los bancos centrales a nivel internacional, especialmente el Banco Central Europeo, lo que veas que ha sido durante estos años, el Banco Central Europeo ha aumentado de forma exponencial la cantidad de dinero en circulación, prestando a las entidades financieras, pero el crédito, la financiación a los agentes, en base 100, es decir, si cogemos el año 2007 igual a 100, hoy está en 98. Es decir, a pesar de todo lo que se ha introducido de dinero, de financiación barata entre los agentes europeos, en Europa el crédito todavía está por debajo de los niveles del año 2007. Y, por supuesto, esto no ha generado, como dicen los monetaristas, ninguna tensión en la inflación, que es otro elemento que explica por qué no estamos en una fase de recuperación. Las fases de recuperación normalmente van acompañadas por crecimientos de los precios, crecimientos de los salarios, porque hay presión de la demanda. Estamos creciendo, repito, por factores exógenos y estamos creciendo de nuevo vía endeudamiento. La deuda externa de la economía española ha alcanzado ya, ha superado el billón de euros y está creciendo. Cifra récord. Además. Cifra récord en los últimos años, lo cual el panorama que estamos diciendo es que España vuelve a tener
está cometiendo los mismos errores que cometió en su día en 2007. Y es que, digamos, tristemente, España no puede crecer ni crear mucho empleo si no hay burbujas de algún tipo que generen un volumen de crecimiento, de financiación y de empleo suficiente. Y ahora podemos estar empezando de nuevo en una incipiente nueva burbuja inmobiliaria. Se está volviendo a poner los ojos y el énfasis en que crezca el sector inmobiliario, porque si no crece el sector inmobiliario, esa parte del empleo que no se ha recuperado, que decía Ángel, no se va a recuperar, porque hay dos factores esenciales en la economía española que no hemos solucionado. Uno es la formación y cualificación de buena parte de ese empleo que perdimos, y dos, que es que hay un gap, o sea, ahora mismo hay una destrucción de empleo estructural a partir de los 45 años en la economía española, lo cual, repito, a futuro y en tensiones demográficas va a ser realmente grave. Muy bien. No sé, ha introducido Alejandro, varios elementos. Ángel, no sé qué pensarás tú. En primer lugar, yo creo que hay una cuestión esencial, y es que el crecimiento que estamos experimentando en buena medida se basa en factores externos, es decir, ajenos al control del gobierno, en primer lugar. Y en segundo, que efectivamente, si esto es así, si esos factores externos se modifican, la tasa de crecimiento de España también se modificará, y por tanto esas previsiones que tenemos pues no se cumplirán, ¿no? No sé qué opinión tienes al respecto. Sí. Es evidente que desde mediados del año pasado, del 2014, hay elementos, factores que están empujando a la economía que son exógenos, que son externos a la propia economía española y a lo que hace el gobierno. Cuando hablamos de la economía española, siempre estamos pensando que es que todo lo hace el gobierno. No, que va. Los agentes de las familias y las empresas son los principales protagonistas y actores de esta obra, ¿no? de esta historia. El gobierno es otro actor más, y muchas veces es importante, sobre todo porque hay cosas que pertenecen que solo pueden hacer los gobiernos, porque eso pertenecen a nivel macro, a nivel de la política, ¿no? Y por lo tanto los agentes a nivel micro nosotros no podemos hacer una reestructuración del sistema bancario y tal. Eso lo tiene que hacer obviamente el gobierno. Luego cada uno tiene su papel en esta historia, pero no olvidemos que familias, empresas, es decir, ciudadanos, son los fundamentales, ¿no? Bueno, dicho esto, no, pero puntualizar efectivamente, ¿no? Que duda cabe, Alejandro, que factores exógenos han ayudado muchísimo, ¿no? Pero no sé si has dicho que han ayudado o que toda la recuperación se basa en factores. No, por eso que la aportación podía estar dentro de un punto. Creía haberte oído que todo no. O sea, eso está claro que todo no. Estoy de acuerdo en que mucho hay de esto, ¿no? Y todo no, porque pensemos que muchos de los factores que están empujando a la economía española ahora también empujan al resto de economías de nuestro entorno, Portugal, Italia, Francia, y no están creciendo como nosotros. Luego, entonces, hay algo que es también endógeno a la economía española. Y un poco lo que es endógeno, lo que yo antes un poco comentaba, para entender el proceso, ¿no? Una economía que ha sufrido un ajuste brutal, como casi no la ha sufrido ninguna otra en Europa, excepto Portugal, Irlanda, Grecia. De Grecia no hablemos, que es un caso ya en particular y aparte, pero más o menos. Y ahora, después de ese ajuste tan brutal, lo que intentaba decir yo antes es que endógenamente, por hablar otra vez de la jerga esta, ¿no? Factores endógenos, exógenos, es decir, factores propios del propio funcionamiento de la economía, ¿no? Estos factores propios son los que empujan. La evolución de la economía a lo largo de los siglos tiene mucho de automática. No es totalmente automática, como un reloj que pones cuerda y va dando, pero tiene mucho de automatismo, ¿no? Hay una especie de leyes que van más o menos, y ese automatismo, o esos factores endógenos en la jerga, pues son los que explican que la economía española haya rebotado y esté creciendo ahora a estas tasas, ¿no? Otros países, estoy pensando en Francia, no crecen al ritmo de la economía española ahora, pero claro, es que ellos no ajustaron, no cayeron a los niveles tan profundos y tan hondos que cayó la economía española. Luego, evidentemente, no está registrando este rebote, ¿no? O sea, quiero un poco dejar ahí la idea de que mucho del comportamiento de la economía, tanto en las fases de crecimiento, de expansión, como ahora de recuperación y de recesión, etcétera, tiene mucho de automatismo, ¿no? Y que evidentemente pues el comportamiento de la economía española obedece pues a todo lo que ha pasado en estos años de crisis, junto a factores exógenos, ese viento de cola de que tanto se ha hablado, que ha empujado y demás. Si unimos todo eso, pues obviamente tenemos esas tasas que sorprenden a muchos, ¿no? Del 3%, porque evidentemente hace un año o dos no pensábamos que se iba a rebotar con esa fuerza, ¿no? Pero todo ayuda y, bueno, pues esa es la situación.
Más cositas. Estamos hablando desde el punto de vista técnico de, efectivamente, cómo se puede producir estas tasas de crecimiento de la producción en la economía española, pero me gustaría también que nos comentaran nuestros invitados cómo estamos saliendo, cuál es la situación en términos de distribución de la renta. Hablábamos, por ejemplo, o veíamos que el dato de paro, en el último dato de paro, nos dejaba 20.000 desempleados más o 134.000 cotizaciones o cotizantes a la Seguridad Social menos. Es decir, estamos rompiendo una racha de mejora en los términos del paro y esto evidentemente tiene una implicación directa en términos de desigualdad y de distribución de la renta y de cómo afecta a las personas ese crecimiento, lo que es lo mismo. ¿Cómo se cristaliza esas tasas de crecimiento en la economía de las personas? En cómo pueden vivir y en sus condiciones de vida. Nuria, no sé cómo estamos saliendo. Evidentemente la respuesta es un poco retórica, ¿no? Estamos saliendo peor, pero ¿cuánto de eso peor? Es decir, ¿cómo de peor está la economía en términos de distribución hoy en día? Pero es infinito. O sea que ahí me remito a lo que decía al principio, que en realidad estamos en un escenario económico radicalmente distinto al que teníamos antes de la crisis, sin que el escenario económico o sin que la estructura económica que teníamos previamente a la crisis fuera lo más deseable o algo completamente utópico y que fuera perfecto, ni muchísimo menos. Entonces ahora, claro, nos encontramos en una situación en la que el cambio de la estructura social por los tremendos recortes de prestaciones sociales y recortes del estado de bienestar, por los tremendos recortes de derechos laborales que se han producido en el mercado de trabajo, lo único que han traído consigo es que la posibilidad de demanda que tienen buena parte de los individuos es muy, muy pequeña. Por eso esa cifra del 3%, aparte de por múltiples factores, yo creo que no se puede mantener a lo largo del tiempo, no solamente porque existan elementos de gran incertidumbre en el contexto internacional, que si se materializan, pues habrá efectivamente una nueva recesión, sino porque, teniendo en cuenta, si partimos de la idea de lo que ha dicho Alejandro, que hay 1,5 punto de crecimiento que proviene del sector exterior, eso significa que en la situación en la que estamos ahora mismo, con lo que ha caído el PIB, solamente hemos crecido en 1,5 punto. En un escenario de crecimiento del empleo, ¿de qué empleo? Porque en realidad ahora hay una masa de personas muy, muy grande que son pobres con empleo, con lo cual, aunque estadísticamente... Nuria, déjame, es que tenemos un gráfico además de las rentas salariales y cuál es la evolución de esas rentas salariales, que yo creo que mientras hablas podemos ver cómo ha evolucionado la participación de las rentas salariales en el PIB y ahí lo podemos observar, ¿no? Es decir, cómo la tendencia es claramente descendiente y cómo la participación ha ido cayendo, porque la producción al fin y al cabo se tiene que dividir entre los diferentes agentes de los que nos hablaba Ángel, y uno de los agentes son los trabajadores, y podemos ver que su participación en la renta pues parece que... Efectivamente, las rentas salariales han caído mucho, pero no solamente eso, es que el empleo que se está creando en términos de puestos equivalentes a tiempo completo, o sea, lo que se dice, se crea un empleo que teóricamente es una persona que ya no está desempleada por el mero hecho de que trabaje 3, 4, 5 horas a lo largo de la semana, pero eso no significa que esa persona tenga capacidad económica por el hecho de que haya obtenido el empleo. O sea, esos empleos se miden en términos de empleo de lo que sería un empleo a tiempo completo. Entonces, con la rebaja salarial tan salvaje que ha habido, que incluso ha llegado a más del 50% en algunos sectores, si las personas nuevas que se están empleando ni siquiera se están empleando a tiempo completo, pues entonces nos encontramos con montones de casos como los de alguien a quien le ofrecen por un trabajo de media jornada en el que le piden que sea casi bilingüe en inglés para ser secretaria de un bufete internacional. Con esto hablo de un caso real, y le dicen que por 5 horas diarias le ofrecen 300 euros. Entonces, claro, y ese no es un solo caso, porque todos conocemos montones de casos. O sea que en el fondo ahí la situación nueva que se ha creado es una situación de profunda desigualdad que yo creo que marca un escenario insostenible a lo largo, o sea, insostenible en el futuro. Creo que este dato es un dato puntual. De hecho, si miramos las previsiones del Fondo Monetario Internacional o del resto de los organismos, nadie espera que la economía española crezca alrededor del 3%. Todo el mundo piensa que esto es una subida, probablemente tenga su explicación política esa subida, y que luego vamos a tener una bajada y que nos vamos a situar por debajo del 3% rápidamente. Y eso es algo bastante generalizado y que no solamente depende del contexto exterior. Eso es porque tienes incapacidad para seguir esa senda de crecimiento. Alejandro, me estabas pidiendo la palabra. Lo peor de todo esto es que lo que contaba Nuria, es que la situación de desigualdad medida por
diversas variables, no nos vamos a poner muy técnicos, desde el índice de Gini u otros. Es estructural. Es decir, cuando lo más importante para que los ciudadanos lo sepan es que cuando se nos dice, no, es que esto era un ajuste imprescindible para salir de la... No. Es que todas las reformas, especialmente la laboral, que se han implementado, vienen para quedarse, salvo que haya efectivamente un cambio político muy brusco que derogue y nos vuelva, no sé si a la situación anterior, pero sí desde luego a esta situación no. Quiere decirse que la reforma laboral lo que ha garantizado para las empresas es que prácticamente se anula la negociación colectiva, prácticamente se elimina la capacidad de negociación de los trabajadores y ahora la discrecionalidad del empresario es absolutamente total, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Eso quiere decir que el crecimiento de los salarios ya no va a ser un factor que venga, como se dice, cuando venga la recuperación crecerán los salarios y mejorarán las condiciones laborales. No, yo si tuviera una empresa y estuviera de acuerdo con esta reforma laboral, ¿por qué voy a subir los salarios si realmente tengo todavía una masa de trabajadores fuera para empleos de poca cualificación, que son los que más o menos se están creando en este país, que realmente no me va a permitir mejorar mi productividad, sino simplemente puedo, digamos, emplear y despedir con esa facilidad que se puede hacer ahora a partir de la reforma laboral? Quiere decirse que esta desigualdad ha venido para quedarse. Los salarios prácticamente no se van a recuperar, salvo, repito, que haya una mejora en la negociación colectiva y una mejora en el poder de negociación que tienen los trabajadores. Y eso no va a ocurrir, repito, salvo que se derogue la reforma laboral. El empleo que se está creando viene alrededor de factores claramente, mayoritariamente estacionales. No olvidemos que, repito lo del turismo, el turismo ha generado este verano un factor añadido. Bueno, el dato de agosto no ha sido pero tan bueno porque es el final de temporada, pero realmente los de seguramente abril, mayo, junio y julio han sido anormalmente buenos, precisamente por las condiciones geopolíticas que encima España se beneficia desgraciadamente de las desgracias ajenas. Y en ese sentido no olvidemos que no queda porque no hay ningún cambio de modelo productivo. Con esta crisis no se ha generado ningún cambio ni se han puesto las bases para generar un cambio de modelo productivo en este país. Y eso viene muy ligado también a la cualificación de gran parte de la masa, digamos, laboral ahora mismo en desempleo. Yo hice un par de números. El 60% de los parados en la EPA en estos momentos no tiene la educación primaria, o solamente tiene la educación primaria. Quiere decirse que eso nos dice mucho de realmente hacia dónde podemos ir con esta situación de cualificación y productividad a futuro de la economía española. Ángel me estaba pidiendo la palabra, solo un segundito, porque habéis dejado varias cosas encima de la mesa. Entre otras cosas, nos hablaba Nuria que había cierto grado de explicación política en esta recuperación y no de explicación económica. Pero sí me gustaría, enseguida te doy la palabra, pero entrar en el siguiente bloque, que es por qué se insiste tanto en la recuperación. Y para ello, lo que hemos hecho nuestros compañeros Enar, Dani, nuestro compañero Luis, y no sé si me olvida alguno, lo siento, pero en cualquier caso han salido a la calle para ver si las personas, los ciudadanos que se encontraban por el centro de Madrid, concretamente en esta ocasión, pues habían visto pasar la recuperación o por la calle o por su casa, en cualquiera de los casos. Vamos a ver qué es lo que nos comentaba la gente y enseguida volvemos con Ángel. Tanto desde el Gobierno como desde diversos organismos internacionales se lleva anunciando la inminente recuperación económica prácticamente desde 2009. Propagando realidad. Hemos salido a la calle a ver qué opina la gente. ¿Qué entiendes tú por recuperación económica? Yo entiendo por recuperación económica el que a todos, no solo macroeconómicamente, sino microeconómicamente, nos vaya mejor dentro del país. Que el país funcione mejor, que haya menos paro y que se pueda tener, aspiraciones a conseguir cosas que hoy día no se pueden conseguir. Pues un poco salir de la crisis económica en la que estamos sumergidos. Que la gente pueda llegar a fin de mes, que las empresas del país no tengan déficit, que los servicios públicos funcionen, digamos que el país esté en alza, ¿no? Que tenga el crecimiento. Se lleva muchos años anunciando que prácticamente la recuperación económica está al llegar. ¿Has notado algo tú en tu día a día? No, yo no he notado ninguna evolución positiva. Más bien se ha estancado y yo no me considero un damnificado.
Eso quiere decir que quien realmente esté sufriendo la crisis económica lo está pasando francamente mal. Ahora sí, no desde que lo estaban diciendo, claro, porque claro, eso como siempre lo empiezan a decir más tarde o más pronto de lo que en realidad es. Sí, básicamente porque yo era estudiante, estuve un año en busca de empleo, no encontraba nada y ahora mismo estoy empleada. Un poquito sí, pero aún falta demasiado. Yo no veo la recuperación por ningún lado, creo que es una cosa ficticia. ¿Y por qué crees que se insiste tanto por parte del gobierno en que hay recuperación económica? Bueno, porque eso siempre tienen que mentir. Se insiste para dar un poco de esperanza y volver a ganar elecciones, ¿no? ¿Y qué van a decir si no? Porque claro, ellos lo que tienen que decir, claro. Para fomentar yo creo un poco el consumo, porque fomentando el consumo se genera empleo, se crean puestos de empleo. Es un poco engañar al ciudadano, ¿no? Para taparse un poquito la boca. Pues porque se acercan las elecciones y porque al partido del gobierno le interesa hacer publicidad sobre sí mismo para que no nos demos cuenta de todas las mentiras que ha hecho durante todos los años que lleva de gobierno. Porque si repites muchas veces una mentira, probablemente se convierta en verdad. Entonces sí es verdad que hay más cosas, más brotes verdes, pero no creo que sea tanto como se está intentando vender. Bien, Iván, esta ha sido la percepción a pie de calle. A ver qué conclusión sacáis desde la mesa. Muchas gracias, Mario. Pues voy a trasladar la pregunta que les estabas haciendo a nuestros contertulios. ¿Por qué se insiste tanto, Ángel, independientemente que además no respondas a lo que apuntar lo que querías decir antes? ¿Por qué se insiste tanto? Es la pregunta que traslado a la mesa en la recuperación. Sí, entre otras cosas, nos habéis dado elementos para dudar de esa recuperación o de que este crecimiento, esta supuesta tasa de crecimiento del 3, que probablemente se verá reducida en todas sus estimaciones, pues independientemente de esta tasa, no parece que estemos delante de una recuperación. ¿Pero por qué se insiste tanto, Ángel? Hombre, yo no soy sociólogo y tal, pero me parece que es obvio, ¿no? Es decir, estamos al final de una legislatura, ya prácticamente metidos en campaña electoral. Me refiero no a las catalanas, sino a las generales, que es de diciembre, pero ya como si estuviéramos en campaña electoral. Y, hombre, pues el discurso del gobierno pues es nosotros cogimos la economía en una recesión, de destrucción de empleo y tal, y la dejamos en crecimiento, en creación de empleo, etcétera. Y bueno, y eso pues el gobierno supone que eso le va a dar, que va a cambiar mucho la percepción de sus electores, ¿no?, de sus votantes, pues para que le vuelvan a votar otra vez. Es decir, yo creo que es simplemente una cuestión de marketing electoral, ¿no?, y de eslóganes, ¿no?, y como un viandante decía, pues las cosas a base de repetirlas mucho, pues al final parece que se convierten en que son verdad. Y para mí, pero digo, no soy experto en temas electorales ni sociológicos, pero me parece que para mí es obvio que esta es la razón, ¿no? Vale, no sé si querías apuntar algo a lo que nos estaba comentando anteriormente Alejandro. Sí, porque es que sacó Alejandro un tema que a mí me parece muy importante, ¿no? Y es que a veces nos perdemos un poco en el corto plazo, eso de que los árboles del bosque no nos dejan ver el bosque, para la redundancia. Y es que en economía, pues igual cuando vamos en un coche en una carretera, no solo nos importa ver si el coche aumenta la velocidad, si la carretera más o menos es buena, es virada, hay más o menos peligros y demás, es decir, si el viaje más o menos es confortable, vamos a tal, sino una cosa mucho más importante, ¿a dónde vamos?, ¿no? Es decir, yo creo que en un viaje, en un coche, en una economía que va andando, ¿a dónde vamos?, ¿no? Y entonces aquí el tema que ha sacado Alejandro es muy importante, ¿no? Yo ya dije desde el principio que es obvio que desde el punto de vista técnico la economía está recuperando, pero una cosa es que esté recuperando y otra cosa es que nos hagamos preguntas que han salido aquí recurrentemente. Primero, quién se está beneficiando de esa recuperación. Segundo, cuál es la calidad de esa recuperación. De esto hemos hablado, no voy ahora a repetir todo. Y segundo, ¿se está saliendo hacia un modelo de crecimiento diferente del que teníamos antes de la recesión y que todos aspiramos a cambiar, ¿no? Eso del cambiar el modelo de crecimiento para aproximarnos más a lo que son las economías más avanzadas de Europa, centroeuropeas, nórdicas, etcétera? Eso para mí, y eso es una visión mucho más de medio y largo plazo, ¿no? No nos perdamos tanto, que obviamente es importante, el corto plazo y lo que sucede día a día es importantísimo, claro. Pero eso no nos impida ver más a largo plazo, ¿no? Y yo, evidentemente, aquí sí que veo que hay una ausencia casi total de una visión, desde luego, del gobierno, por supuesto, pero incluso también hasta de la sociedad y de las empresas y de los sindicatos, de todos los agentes sociales, un poco de ver hacia dónde va este país, ¿no? Y qué modelo de
economía y de sociedad y de esto que queremos, ¿no? Yo creo que falta un poco esto, ¿no? Desde luego, apunto la idea, coincido con Alejandro, en que desde luego estamos saliendo de la crisis con un patrón, de una manera que nos lleva automáticamente al mismo modelo que teníamos antes, ¿no? ¿Volveremos a tener otra burbuja inmobiliaria? Pues claro, no dentro de un año, que todavía hay que digerir la anterior y demás. Ahora empiezan a subir los precios un poquito de la vivienda. No se nos olvide esta, ¿no? Es lo pero que dentro de... En fin, no soy un gurú para decir que va a pasar más allá de unos meses, que es lo que vemos los analistas de la agricultura, pero yo qué sé, dentro de 5 o 6 tendremos otra burbuja inmobiliaria, casi seguro. Y así R que R, ¿no? Es decir, esto para mí es, yo creo, el punto fundamental que debemos de estar discutiendo en este país y, por supuesto, el Gobierno, que para eso está y para eso lo elegimos, en primer lugar, haciendo propuestas y tal, y no veo que haya nada de esto, ¿no? Nos veo un poco perdido al país, ¿no? Y al Gobierno, por supuesto, claro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el modelo de economía? Nuria, han planteado los compañeros alguna cuestión. A mí me gustaría preguntarte una cosa. Se ha dejado entrever en vuestras intervenciones, pero me gustaría hacerlo explícito. Y yo no sé qué efecto ha tenido la austeridad en estas tasas de crecimiento. Es decir, porque se está vendiendo, entre otras cosas, que ha sido a causa de estas medidas de austeridad, estos ajustes que hemos tenido que pasar, como nos comentaba Alejandro, casi como unas ofrendas totémicas que teníamos que realizar a los dioses del crecimiento y que por fin pues ya ha venido, ya ha llegado y los resultados están aquí. No sé qué opinión tenéis al respecto de eso. Sí, yo ahí rápidamente, voy mucho más allá de lo que ha planteado Ángel, como que este afán recuperador se deba solamente a las elecciones. Yo creo que hay muchos elementos por detrás. Y los elementos que hay por detrás es, una vez que hemos visto que la política económica que se ha llevado a cabo, que es la política económica que se ha impuesto desde el capital, desde la derecha económica de buena parte de los países, especialmente de Alemania, que tenían poder suficiente como para imponerlo, y que hemos visto que esas políticas han fracasado porque lo único que han traído consigo ha sido un sufrimiento espantoso para buena parte de la población. Ahora necesitamos de una manera absoluta e irrevocable decir que, veis, esto ha funcionado, España no es Grecia, los griegos lo han hecho mal y mírale dónde está, España ha hecho sus reformas, ha hecho sus ajustes y ahora ha conseguido una tasa de crecimiento del 3%, y eso se debe al éxito y al refrendo. Ese es el refrendo de que esa política económica que se ha llevado a cabo no era un error, y yo creo que eso va mucho más allá. De hecho, ahora mismo todo el mundo habla la llamada austeridad, o sea, todas las políticas de recortes salvajes que se han llevado a cabo, ahora no están. Ahora nadie habla del déficit público, ni nadie habla del cumplimiento del objetivo de déficit del Pacto de Estabilidad, ni nada por el estilo. Y eso es porque le están dando ahora mismo al Gobierno un balón de oxígeno clarísimo. O sea, lo que nos encontraremos... Estoy al Gobierno de España en contra de absolutamente la convencida. asfixia institucional al Gobierno de Grecia, ahora mismo por ejemplo. No hay historia de austeridad, se está gastando mucho dinero, es más, se está llegando dinero de fuera para ayuda de contratos para jóvenes, para tratar de revertir de la mejor manera posible, porque lo hemos visto desde la propia universidad, nos han llegado de financiación para contratos de ayudantes de investigación a mansalva, que le habían dado no sé cuántos millones de euros, y todo se ha tenido que liquidar en el mes de julio. O sea que ahora mismo están dando claramente un balón de oxígeno para decir, esto tiene que salir bien, porque si esto sale mal, al final vamos a tener un problema político, y esto, en el caso de España, puede ser que se contagie a otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que no solamente es las elecciones, hay mucho más por detrás. Claro, yo comparto el análisis de Nuria y además consenso en la mesa. Y además iría a un elemento adicional. Cuando se habla de austeridad, en realidad la palabra no es exacta. La palabra es una guerra entre acreedores y deudores. O sea, aquí lo que se está tratando de dilucidar es si los deudores tienen que pagar en su totalidad la deuda que tienen contraída, y si no, en qué forma se puede reestructurar la deuda. Y eso es lo que aquí hay distintos enfoques y distintos apriorismos. Y resulta que Alemania ha impuesto un sistema draconiano, drástico, en el que toda la deuda tiene que ser pagada por los deudores. Pero el modelo es muy sencillo. El modelo lo que nos dice es: hay que llenar de deuda al sistema. Nos han llenado de deuda fundamentalmente privada después. Cuando se generan multitud de burbujas, se socializa las pérdidas privadas vía deuda pública.
hay una devaluación salarial y caída en los derechos de los trabajadores y en el gasto público. De alguna forma hay un intento también en Europa de socavar los pocos sistemas públicos como el de salud, educación y pensiones que se quieren privatizar y se quieren entregar digamos, al capital privado, y eso, un intento ha sido esta crisis para decir a los ciudadanos: esto es insostenible, el gasto público es insostenible y por lo tanto ustedes tienen que empezar, como dijo el otro día el presidente del Círculo de Empresarios, hay que decir a los ciudadanos que a lo mejor no tienen pensión en el futuro. Hay que educar financieramente a los ciudadanos para decirles: no van a tener ustedes pensión, no van a tener ustedes gasto público o sanidad pública para todos, ni gasto educativo para todos. Y una vez que el sistema, digamos, se han producido estas distintas fases, resulta que la inversión productiva en la salida supuesta de la crisis no crece, como decía yo anteriormente. Y no crece porque las exigencias de retribución del capital financiero son tan grandes y tan elevados, porque ahora lo que prima es la retribución del accionista en el mundo financiero, que realmente las empresas han dejado de invertir porque no llegan a retribuir suficientemente a sus accionistas. Básicamente estamos en un mundo financiero, en un mundo en el que únicamente el capital financiero es el que prima, y por eso tan importantes son los mercados bursátiles y tan poco importantes son los mercados productivos, y por tanto tan poco importante es el volumen y la calidad del empleo, porque eso ya los mercados bursátiles han dejado de anticipar y de descontar que las situaciones económicas son las que son. Y me callo. Muy bien, no, además es que hemos llegado al final del programa. Hay tantos elementos encima de la mesa. Nuria dice ya, pues es que se nos ha hecho corto porque necesitaríamos un poquito, otro más por lo menos, para hacer la segunda parte. Yo os quería dar las gracias, Ángel, Nuria, Alejandro, un placer absoluto escucharos. Muchísimas gracias y esperamos que queráis volver a estar con nosotros en otro programa. Gracias, el placer ha sido mío, al menos. Muy bien. Y nada, nosotros no queríamos perder las tradiciones, o por lo menos las buenas, en este programa. Y llegamos al final y queríamos, además, aparte de hacer una breve conclusión de lo que nos han comentado nuestros invitados, no hemos cambiado el modelo productivo en esta época de crisis y por tanto no podemos generar endógenamente, es decir, de manera, España no tiene capacidad ahora mismo de generar tasas de crecimiento que permita reabsorber esa gigantesca bolsa de desempleados. Es más, estamos saliendo peor de la crisis, con un mayor índice de desigualdad. No olvidemos, la OIT nos decía en su último informe del 2015 de la evolución de los salarios que en España y en Estados Unidos son los dos países donde más se ha incrementado la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Es decir, existe, entre otras cosas, una motivación política por esta insistencia en la salida de la crisis e interpretar esta salida de la crisis como una recuperación, estas tasas de crecimiento como una recuperación. Yo creo que hemos dado suficientes elementos de análisis. Queríamos terminar este primer programa con anunciándoos un evento que se llama la Agenda Económica del Cambio Político y se van a desarrollar a lo largo de las siguientes semanas diferentes mesas y conferencias por parte de personas relevantes, y la próxima va a ser o la primera de ellas va a correr, la inauguración va a correr a cargo de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y bueno, pues presentará un poco el acto y posteriormente tendremos una conferencia por Francisco Alburquerque acerca precisamente de lo que hemos estado hablando esta mesa, de la necesidad de ese cambio de modelo productivo, de cómo articular esas políticas públicas o no públicas, públicas y privadas, para que se produzca ese cambio de modelo productivo que nos permita generar esa capacidad de crecimiento de las que hemos estado hablando. Muy bien, pues será a las 18 horas en el Teatro del Barrio y nada más, queríamos deciros esto. Sí, me falta el día, lo tenía por aquí, pero el día 21 de septiembre, Nueva Arquitectura Productiva con Francisco Alburquerque. Nada más, muchísimas gracias. Nosotros esperamos en el próximo programa, que será, cambiamos de día, pasamos del lunes al martes, misma hora, 8:30, dentro de 2 semanas, el próximo martes. Y vamos a hablar de un tema que afecta también a los españoles, las pensiones. Vamos a ver qué posibilidades hay. Se ha dejado entrever en esta mesa que hay necesidad de cambio en ese modelo de pensiones. Vamos a analizarlo. Muchísimas gracias y continuamos en esta nueva temporada con esta aventura. En ECO.
Hasta la próxima.